Una de las declaraciones más importantes de la Biblia con respecto a sí mismo es la que nosotros encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Precisamente porque toda la Escritura es inspirada, toda la Escritura es útil. No solamente aquellos pasajes que han venido a ser los favoritos de muchos, como el Salmo 23 o el Salmo 91. Todo cuanto Dios ha revelado en su palabra era necesario para la salvación de los pecadores, para la edificación de su pueblo. Y es por eso que nosotros los pastores, los ministros del Evangelio, tenemos la responsabilidad de predicar en la iglesia todo el consejo de Dios. Aún aquellas porciones y enseñanzas de las Escrituras que muchos no quieren oír. No podemos acercarnos a la Biblia como quien va al supermercado a comprar lo que le gusta. Porque de hacerlo así estaremos dejando de lado muchos pasajes y doctrinas de la Biblia que nosotros necesitamos conocer por más incomodidad que nos causen. Y una de estas doctrinas que puede resultar incómoda y difícil de asimilar es la enseñanza bíblica sobre el infierno que hemos estado exponiendo en estas últimas semanas. Este es el tipo de enseñanza que la mayoría de las personas no quieren escuchar, pero que todos necesitan conocer, porque independientemente de lo que cada uno piense que será la vida después de la muerte, las cosas son como son, no como nosotros queremos imaginarnos que son. Y Dios, en su amor, se ha encargado de revelarnos en su palabra lo que necesitamos conocer al respecto. Decía Martín Lutero, el reformador, que no hay nada en el mundo que cause tanta amargura como la incertidumbre. Y yo me atrevo a añadir a eso que ninguna duda o incertidumbre que un ser humano pueda tener será más inquietante, más aterradora que el destino que nos espera del otro lado de la tumba. Uno de los pasajes más conocidos de las obras de Shakespeare es ese discurso que Hamlet pronuncia y que comienza con la famosa frase, ser o no ser. En ese momento de la trama, Hamlet está considerando la posibilidad del suicidio. Pero entonces reflexiona más profundamente y dice, el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. En palabras más sencillas, Hamlet o Shakespeare a través de Hamlet está diciendo, ya conozco los problemas con los que tengo que lidiar aquí, pero no tengo ni idea de los que tendré que enfrentar al otro lado. ¡Qué terrible incertidumbre! Podemos tratar de evadir ese pensamiento, pero como decíamos el domingo pasado, no podremos evadir el hecho. Tarde o temprano vamos a morir. Y por más que un hombre trate de entontecer sus sentidos para no pensar en eso, cuando le llegue la hora no podrá evadir la realidad. Y eso es lo que nos ha movido a exponer esta breve serie sobre la doctrina bíblica del infierno. Pero una vez nos hemos expuesto a estas enseñanzas que hemos dado en los sermones anteriores, la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cuál es el efecto que esta doctrina debe producir en nosotros? Si toda la Escritura es inspirada y toda la Escritura es útil, entonces esta doctrina tiene que ser de provecho para nosotros, más allá de satisfacer una mera curiosidad académica, una mera curiosidad intelectual. No debemos escuchar lo que enseña la palabra de Dios sobre un tema como este y seguir nuestro camino igual que antes. Y lo que quiero hacer en esta mañana, en el sermón de hoy, es que consideremos, en primer lugar, lo que esta doctrina debe producir en todos aquellos que profesan ser cristianos.
¿cuál es el efecto que esta doctrina debe producir en aquellos que son cristianos? Y debo decir por justicia que para este punto específico de mi sermón he recibido mucha ayuda de una serie expuesta por el pastor Ted Donnelly acerca del infierno hace unos años atrás. En primer lugar, esta doctrina debe producir en el creyente un compromiso diario de luchar con el pecado que todavía mora en nosotros. Esta doctrina debe producir en el creyente un compromiso diario de luchar con el pecado que todavía mora en nosotros. Y esta es una aplicación que el mismo Cristo hace de la doctrina del infierno. En Mateo capítulo 5, versículo 29 dice el Señor, por tanto, y no olviden que Él está hablando aquí a sus discípulos, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El Señor está usando aquí la doctrina del infierno para impactar la mente y el corazón de aquellos que profesaban ser sus discípulos. Ahora debo recordar que Cristo no está sugiriendo aquí que nos amputemos una mano o que nos saquemos un ojo, porque nadie dejará de pecar por ser manco o por ser tuerto. Con un solo ojo se puede pecar de lascivia. Con una sola mano se puede robar. Lo que Cristo nos está ordenando aquí es que nos sometamos a una cirugía moral radical. Que tomemos en serio la lucha contra el pecado que mora en nosotros, porque ningún deleite pecaminoso vale tanto la pena como para pagar el precio tan alto de ser arrojado en el infierno. Ahora, yo sé que para algunos esta enseñanza puede resultar un tanto extraña a la luz de la enseñanza bíblica de la salvación por la fe. Y puede ser que algunos aquí estén pensando, ¿no se supone que todo lo que yo debo hacer para ser salvo es creer en la persona de Cristo y en su obra de salvación? ¿Por qué el Señor nos ordena poner todo empeño en cuidarnos del pecado si no queremos terminar en el infierno? Esta confusión surge de un mal entendimiento de la doctrina bíblica de la salvación. Algunas personas contemplan la salvación como algo que nosotros hacemos en un momento dado de nuestras vidas, cuando recibimos a Cristo como Salvador, y a partir de ese momento podemos estar completamente seguros de que vamos camino al cielo, no importa cómo vivamos. Algunos le llaman a esta doctrina o hablan de esta doctrina como salvo siempre es salvo. Si un día hiciste una decisión por Cristo, hoy puedes estar viviendo como un diablo el resto de la semana, como quieras tú vas camino al cielo. Pero si bien la Biblia enseña que ningún creyente verdadero se perderá, y de eso podemos estar completamente seguros, todo creyente verdadero terminará su eternidad en el cielo, esa misma Biblia también enseña que la marca visible de aquellos que realmente han creído es la obediencia. La marca de aquellos que realmente han creído es la obediencia. Dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y en otro lugar dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La gracia que salva también santifica. Y aunque no somos perfectos a partir del momento en que creemos en Cristo, la verdadera fe persevera creyendo hasta el fin. Y el que persevera creyendo, persevera obedeciendo. Porque el que no obedece realmente no cree. Imagínense por un momento que yo le diga a las personas que están aquí en el mezanine, miren señores, cuando ustedes se vayan de la iglesia después del culto, no desciendan por esta escalera, desciendan por esta otra, porque aquí hay un peligro, hay un león que puede hacerles daño. Y alguien puede aquí pensar, pero qué cosa más extraña, ¿cómo puede ser que allí haya un león? Yo ni lo oigo, ni lo he visto. Y yo subí por esa misma escalera hace apenas 15 minutos. ¿Pero tú me crees
Sí, pastor, yo le creo. Bueno, el que me cree, si realmente me cree, va a descender por esta escalera, no por esta otra. La fe y la obediencia van de la mano. El que no obedece, no cree, no importa lo que diga. Ahora, recuerden lo que estoy diciendo. Aquí no estamos hablando de una vida perfecta. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, Dios es luz, y todos aquellos que tienen comunión con Él andan en luz. Si alguno dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, es un mentiroso. Pero, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, en ese mismo pasaje, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué implica esto? Que andar en luz no es andar en perfección. Porque los que andan en luz muchas veces tendrán que confesar su pecado. Pero los que andan en luz realmente desean obedecer la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo saber que mi fe es verdadera? Y hermanos, esta es una pregunta crucial. Es terrible que los pecadores se vayan al infierno. Pero es 1000 veces más terrible que una persona se vaya al infierno habiendo creído durante toda su vida que iba camino al cielo. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21, Cristo dice que en el día del juicio muchos llegarán engañados. Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oigan bien, estas personas estaban activas en la iglesia. Hicieron milagros en el nombre de Cristo, no en el de Mahoma, no en el de Buda, no en el de Confucio. Pero Cristo les dirá en aquel día, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo yo puedo saber que no pertenezco a ese grupo? Bueno, la única prueba es si estás empeñado en hacer morir el pecado en tu vida. Si estás empeñado en hacer morir el pecado en tu vida. Dice el apóstol Pablo que aquellos que tienen el Espíritu de Dios, morando permanentemente en ellos, por ese mismo Espíritu de Dios, hacen morir lo terrenal en ellos. Mira, mi hermano, no importa cuánto tiempo hace que tú hiciste profesión de fe. La única garantía que tú tienes de que eres un verdadero creyente es que estés tratando con el pecado en tu vida como el pecado debe ser tratado. Y con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega. Cristo habla aquí de una cirugía moral radical. Hace muchos años oí la ilustración de un creyente que iba en el avión y de repente, en un avión, en un vuelo, de repente la azafata le da un pedazo de bizcocho. Él dice, yo quiero reservar este bizcocho para tomármelo junto con un café. Así que le pide a la azafata que le traiga un café. Pero él está con el tenedor en las manos y el bizcocho lo está llamando. Así que de repente le mete una tajada al bizcocho y se la come. Pero él mismo se dice, debo esperar para que llegue el café. Pero no resiste la tentación y le vuelve y le mete la cuchara y se come otro pedazo. Y cuando le entra la tentación de tomarse otro, dice él que él pensó, si yo sigo en esto, me voy a comer el chocolate sin el café. Así que lo miró fijamente y le dijo, ¡no! Lo que Cristo está diciendo es, hazle exactamente eso al pecado. No juegues con el pecado. Mis hermanos, nosotros estamos inmersos en una guerra y en esa guerra solo hay dos bandos. O estás en el terreno del pecado luchando contra Dios, o estás del lado de Dios luchando contra el pecado. Esa es la evidencia de que estás en el bando correcto. De no ser así, mira mi hermano o mi amigo, aunque tú profeses ser creyente, aunque tú seas miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, yo te digo con la autoridad de las Escrituras, todavía estás a tiempo de cambiar de bando. ¿En cuál terreno estás tú? ¿En el terreno de Dios luchando contra el pecado y avergonzándote cuando ese pecado te vence?
¿O estás en el terreno del diablo molestándote todo el tiempo con los mandamientos de Dios? Porque si esa es tu realidad, tú no vas camino al cielo. Tú no vas camino al cielo. En segundo lugar, esta doctrina debe producir en nosotros un contentamiento inquebrantable en cualquier situación o circunstancia. Esta doctrina debe producir en nosotros un contentamiento inquebrantable en cualquier situación o circunstancia. El apóstol Pablo dice en su carta a los Filipenses: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en abundancia. En algún momento dado de su vida Pablo tuvo abundancia de bienes materiales, pero también yo sé tener escasez. Yo sé vivir en libertad y también yo sé vivir en una prisión. En todo y por todo yo estoy enseñado. Mis hermanos, Pablo tuvo que aprender el difícil arte del contentamiento cristiano. Eso no era algo natural en su corazón. Y esto es algo que todo creyente debe aprender. Porque la vida en este mundo caído está llena de inconvenientes que no nos facilitan el estar contento. El Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción. Eso es una realidad. En el mundo tendréis aflicción. Y a todo esto debemos añadir el trabajo fino que hace el mundo para crear descontento en nosotros. Es en eso que se basan todas las campañas de publicidad. El mundo quiere convencerte de que hay un montón de cosas que tú necesitas para ser feliz y que tú no tienes. Una mejor nevera, un mejor carro, una mejor casa. Y no podemos dejar al diablo fuera de esta ecuación. Porque él está tratando constantemente de robarnos el gozo, de robarnos el contentamiento. ¿Saben por qué? Porque él sabe que la falta de gozo, la falta de contentamiento es el primer paso para la desobediencia. Y déjenme decirles algo, el diablo es un experto haciendo eso. Él logró generar descontento en el corazón de Adán y Eva estando en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, en el paraíso. Necesitamos aprender el arte del contentamiento cristiano si queremos correr bien esta carrera. Y uno de los recursos poderosos que Dios nos ha dado, uno de los recursos que nosotros tenemos a la mano para luchar eficazmente con el descontento, es el hecho de saber que fuimos rescatados de la condenación del infierno. Fuimos rescatados de la condenación del infierno. Mi hermano, si no estás en el infierno, no tienes nada de qué quejarte. Si no estás en el infierno, no tienes nada de qué quejarte. Dice Jerry Bridges en su libro Confiando en Dios aunque la vida duela, dice él: nuestra mayor urgencia no es liberarnos de la adversidad. Ahí es que está el problema. Nosotros pensamos que nuestra mayor urgencia es librarnos de esta enfermedad, o de este problema económico, o de este matrimonio que me tiene agobiada. Dice Jerry Bridges: no. Nuestro mayor problema no es librarnos de la adversidad, pues todas las dificultades que puedan ocurrir en esta vida no pueden en ninguna forma compararse con la total calamidad de la separación eterna de Dios. Jesús dijo que ningún bienestar terrenal se puede comparar con el gozo eterno de que nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Recuerdan cuando los discípulos llegaron diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre? Y Cristo les dice: no se gocen tanto en el hecho de que los demonios se sujetan en su nombre, en mi nombre, sino más bien en que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. De forma similar, dice él, ninguna adversidad se puede equiparar con la terrible calamidad del juicio eterno de Dios en el infierno. Y más adelante añadió: si queremos una prueba del amor de Dios por nosotros, entonces debemos mirar primero a la cruz, donde ofreció a su Hijo,
por el sacrificio por nuestros pecados. El Calvario es la prueba concreta, absoluta e irrefutable del amor de Dios para nosotros. Miren, hermanos, créanme que ha sido muy difícil para mí estudiar en estas semanas la doctrina bíblica del infierno. No ha sido una experiencia fácil, ha sido en ocasiones una experiencia sumamente dolorosa, pero ¿saben qué? Al mismo tiempo esta enseñanza ha producido gozo y gratitud en mi corazón. Sí, yo sé que suena paradójico, pero eso es lo que somos los cristianos, personas bien paradójicas. Hablaba con mi esposa en estos días, pensando en esto mismo, y le decía, wow, yo hubiese podido morir antes del verano de 1977, que fue el año en que yo conocí al Señor, y haber estado desde entonces en el infierno. Pero Dios, en su bondad y en su misericordia, había decretado otra cosa para mí desde antes de la fundación del mundo. A pesar de que Él sabía que lo que yo iba a merecer por causa de mis pecados era la condenación del infierno. Queridos hermanos, nada de lo que ocurra en esta vida es comparable con lo que nosotros realmente merecíamos por nuestros pecados. Como dice el salmista en el Salmo 40, y aunque él lo dice en otro sentido, nosotros podemos aplicarlo al tema que estamos tratando aquí. Nuestro Dios nos hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Dios lo hizo por su pura gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Por eso es que dice Pablo que nuestras aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mi hermano, no son comparables. Mi hermana, no son comparables. Estamos destinados para ir al cielo únicamente por la gracia y la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, esta doctrina debe producir en nosotros una apreciación cada vez más profunda del amor y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina debe producir en nosotros una apreciación cada vez más profunda del amor y de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, si hay una doctrina en la Biblia que nos ayuda a comprender el alcance del amor de Cristo por nosotros, es la doctrina bíblica del infierno. Porque eso fue lo que Él tuvo que padecer en esas horas amargas de la crucifixión para librarte a ti y a mí de esa terrible condenación, de ese terrible castigo. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que sostiene los astros en sus manos, por quien todas las cosas subsisten, decidió voluntariamente, asumir una naturaleza humana, semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, para poder morir en esa cruz, cumplir una horrible condena siendo inocente, porque lo hacía por nosotros que éramos culpables. En nuestros primeros años de conversión escuchábamos un himno que decía, su potestad sin igual, en el cielo Él gobernaba, los ángeles su voluntad siempre cumplían, pero un día le vi cargar su cruz por la senda de dolor y muerte, a ese mismo a quien los ángeles obedecían. Por mí murió, oh qué gran amor. ¡Oh, qué gran amor! Recientemente se estrenó la película, o hace ya unos años, de Mel Gibson, La Pasión de Jesús. Yo no la vi,
realmente tampoco me interesa verla. Pero esa película resaltaba, según las críticas que leí en una forma muy gráfica, los sufrimientos físicos del Señor. Pero ¿saben una cosa? Ninguno de esos sufrimientos, por horribles que fueron, se puede comparar siquiera con el sufrimiento espiritual que significó para Cristo, para nuestro Señor, para el Dios encarnado, tomar sobre sí nuestros pecados y experimentar en cuerpo y alma la justa ira de Dios. Él tuvo que sufrir el infierno para que nosotros pudiésemos ir al cielo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez has pecado contra Dios y has sentido en lo más profundo de tu alma una vergüenza casi insoportable? Y sientes que de repente el cielo se volvió de bronce para ti. Y que hay una contienda entre Dios y tú. ¿Alguna vez has sentido eso? Piensa en Cristo, el inocente, aquel que nunca experimentó esa amarga sensación, recibiendo en su cuerpo y en su carne el pecado de millones y millones de todo pueblo, tribu, lengua y nación, a quienes Él vino a salvar. Y tendrás una idea de lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, y lo hizo únicamente porque nos amó. Me fascina ese himno que cantamos: sí fue por mí, sí fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Sí es bueno pensar en el hecho de que Él murió por todos nosotros los creyentes, pero mi amado hermano, mi amada hermana, aprópiate de esto a ti. Cristo murió por ti. Fue por ti. En un hombro llevaba la cruz, camino al Gólgota, y en la otra mano llevaba el libro de la vida, donde estaba escrito tu nombre, con nombre y apellido. Y mira, yo no sé cuál es la condición espiritual en que tú estás en este momento, pero déjame decirte algo: el amor de Cristo es inalterable, el amor de Cristo es inmutable, y por lo tanto Él no te ama hoy ni un ápice menos de lo que te amaba cuando estaba derramando su sangre por ti en la cruz del Calvario. ¡Oh, qué gran amor! ¡Oh, qué gran amor! Pero esta doctrina no solo nos ayuda a ver el amor de Cristo, a apreciar el amor de Cristo, sino también sus méritos, su obra de salvación. El infierno es algo tan horrible porque la justicia de Dios es infinita, y sin embargo, una sola muerte fue suficiente. Una sola muerte fue suficiente para satisfacer por completo la justicia infinita de un Dios infinito. Como dice el autor de los Hebreos, ya Cristo no tiene necesidad de seguir sacrificándose una y otra vez, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Oh, qué glorioso es nuestro Salvador! ¡Qué glorioso es nuestro Salvador! Una sola muerte derramó su sangre hace 2000 años en la cruz del Calvario, y de allí brotó un manantial de sangre que todavía puede limpiar tus pecados. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, lejos esté de mí gloriarme en cualquier otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra gloria. No nos gloriamos en que venimos a la iglesia todos los domingos. No nos gloriamos en el hecho de que nosotros no vivimos como viven los demás impíos. No. Nuestra gloria es Cristo. No nos gloriamos en nada que haya en nosotros. Nos gloriamos únicamente en Él. En Él. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En cuarto lugar, esta doctrina debe producir en nosotros
un celo renovado por el evangelismo bíblico. Esta doctrina debe producir en nosotros un celo renovado por el evangelismo bíblico. Queridos hermanos, alrededor nuestro hay un montón de personas que van camino al infierno. Y por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, nosotros tenemos en nuestras manos el instrumento que Dios ha decidido usar para salvar a los pecadores, el Evangelio de Cristo. Pablo le dice a los romanos, yo quiero ir a Roma y tener algún fruto entre ustedes también. Pablo, ¿y por qué tú quieres venir a Roma a predicar ese mensaje que tantos problemas te ha causado a través de todo tu ministerio? Alguien decía que cuando Pablo llegaba a una ciudad, él no preguntaba cómo eran los hoteles o cómo eran los albergues. Pablo preguntaba más bien, ¿cómo es la cárcel aquí? Porque muchas veces llegó a parar a una. Y ahora quiere ir a Roma a predicar el Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es la dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Si nosotros creemos por las Escrituras que Dios es soberano. Si nosotros creemos en las Escrituras que Dios eligió quienes se iban a salvar. Lo creemos. Y no nos avergüenza decir que lo creemos. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Esa fortaleza doctrinal puede ser una debilidad. Esa fortaleza puede ser una debilidad. Sí, Dios es soberano. Pero el mismo Dios que eligió a los que se habrían de salvar, también eligió el medio por el cual habrían de ser salvos. Y ese medio no es otro que la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25? Pablo dice que él no viene a predicar con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Él viene a predicar a Cristo y este crucificado. Para los judíos locura, para los griegos locura, para los judíos tropezadero. Pablo decía, los judíos buscan sabiduría. Los griegos, buscan sabiduría. Ellos quieren oratoria. Los judíos, en cambio, buscan señales. Ellos quieren milagros. ¿Y saben qué hacen muchas personas en el día de hoy? Darle a la gente lo que la gente quiere oír. O lo que la gente quiere ver. Vengan a esta campaña de sanidad. Los cojos se van a parar. Los ciegos van a ver. No, mi amigo, déjame decirte una cosa. Lo que Dios usa para salvar a los pecadores es la predicación del Evangelio. Y el que no se salva escuchando la predicación del Evangelio no se va a salvar ni que vea a un muerto levantarse de la tumba. Y yo no estoy exagerando. Esa fue la enseñanza de Cristo en Lucas capítulo 16. En la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué dice el rico en la parábola? Padre Abraham, yo tengo 4 hermanos. Yo te ruego que tú envíes a Lázaro para que les predique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre estaba tan acostumbrado a dar órdenes que todavía en el infierno creía que Lázaro era su mandadero, su muchacho de mandado. Envía a Lázaro a que le predique. ¿Y qué le dice Abraham? No, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, Padre Abraham, pero yo sé que si alguno va y resucita de entre los muertos y le advierte a mis hermanos, se salvarán. Y Cristo le dice, no, si no creen escuchando a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque alguno se levante de los muertos. Dios ha elegido la locura de la predicación para salvar a los pecadores. Nosotros debemos orar por la salvación de los pecadores. Pablo dice en Romanos capítulo 10, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Y saben qué? Para algunas personas es extraño que se diga, pero si ustedes creen que Dios ha elegido, ¿para qué oran? No, si yo no creyera que Dios es soberano, yo no oraría. Porque si la salvación está en las manos del pecador y no en las manos de Dios, ¿para qué le voy a orar? Yo le oro a Dios porque yo creo que Él es soberano. Y yo sé que Él puede inclinar el corazón
del más duro de los rebeldes. Por eso Pablo decía en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, algo tan extraño. Pablo decía, yo todo lo sufro por amor a los escogidos. Yo todo lo sufro por amor a los escogidos. Pero Pablo, si son escogidos, se van a salvar como quiera. Lo trates tú o no lo trates. Pero Pablo sabía que el medio que Dios habría de usar para salvar a los perdidos es la locura de la predicación. Jóvenes que están aquí en esta mañana y que profesan ser cristianos, vivan el Evangelio. Vivan el Evangelio. Sí, yo sé que esto es para todos. Pero ustedes jóvenes de manera particular, en sus universidades, vivan el Evangelio. Dice el apóstol Pedro, santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Saben por qué Pedro dice eso? Porque si ustedes viven como deben vivir, van a levantar preguntas. ¿Por qué tú no te ríes de los chistes de los que otros se ríen? ¿Por qué tú nos vas a todos los lugares a los que nosotros vamos? Ah, porque yo soy creyente. Yo soy creyente. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. El gran predicador Spurgeon creía firmemente en la doctrina de la elección. Sin embargo, todos los sábados su iglesia se movilizaba por todo Londres a predicar el evangelio en las calles. Iban a donde estaban los borrachos, tomaban los niños para darles clases de la Biblia. Leí hace muchos años que en cierta ocasión Francis Schaeffer estaba en el lugar donde él enseñaba. Este hombre fue un gran pensador cristiano, uno de los más grandes del siglo XX, un hombre sumamente profundo. Y dice que él estaba sentado con un grupo de alumnos en La Brie, allá en Suiza, donde él enseñaba. Y uno de ellos le preguntó, señor Schaeffer, ¿qué va a pasar con aquellos que nunca han oído el Evangelio? Y tal vez ellos estaban esperando una respuesta sumamente intelectual, sumamente académica. ¿Saben cuál fue la respuesta de Francis Schaeffer? Se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Mis hermanos, nosotros tenemos en las manos el mensaje del Evangelio. Y a nuestro alrededor hay un montón de pecadores que perecen cada día. Nosotros les debemos el Evangelio. Ahora, noten que yo decía hace un momento, un evangelismo bíblico. Un celo renovado por un evangelismo bíblico. Y digo esto porque lamentablemente mucho del evangelismo que se hace en el día de hoy en muchas iglesias no es bíblico. Es un evangelismo que presenta a Dios como un psiquiatra todopoderoso, que puede resolver todos tus problemas, pero nunca hablan del problema principal, nunca hablan del pecado, nunca hablan de la ira de Dios contra el pecador, nunca habla del castigo que los pecadores merecen por causa de sus pecados. No, el verdadero evangelismo comienza con la ira de Dios. En el pasaje que citaba en Romanos capítulo 1, Pablo dice, yo quiero ir a Roma para predicar el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo, ¿y por qué tú quieres predicar ese mensaje? Ah, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mis hermanos, el Evangelio de la Biblia no comienza diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El Evangelio de la Biblia comienza diciendo Dios odia el pecado y está airado contigo por tus iniquidades. Ah, pero Él ofreció la salvación en la persona y la obra de Cristo. En quinto lugar, esta doctrina debe producir en nosotros una aceptación humilde
de los propósitos soberanos de Dios. Esta doctrina debe producir en nosotros una aceptación humilde de los propósitos soberanos de Dios. Y esto en dos aspectos básicos. Y por favor no piensen que me estoy contradiciendo. Pero en primer lugar, debemos aplicar esta doctrina en lo concerniente a nuestra responsabilidad en cuanto al evangelismo. Yo acabo de decir que esta doctrina debe producir en nosotros un celo renovado por el evangelismo bíblico. Pero ahora estoy diciendo, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que tomar esta doctrina y aplicarla a nuestra responsabilidad en cuanto al evangelismo. Hay algunos predicadores que meten una presión psicológica sobre la conciencia de los cristianos que prácticamente implica que tú no deberías hacer ninguna otra cosa que no sea pasarte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, predicando el evangelio. ¿Sabes qué? Dios no te está pidiendo eso. Dios no te está pidiendo eso. Nuestra responsabilidad es limitada. Los que terminen en el infierno lo eligieron por ellos mismos. Claro que si nos quedamos callados, seremos culpables por esa inexcusable falta de compasión para los que se pierden. Pero mis amados hermanos, nuestra responsabilidad, nuestro alcance es limitado. Aparte de que Dios nos ha mandado a hacer muchas otras cosas en la vida, nosotros tenemos responsabilidades familiares, nosotros tenemos responsabilidades laborales, nosotros tenemos responsabilidades con la iglesia a la que pertenecemos. Aquel que descuida todas esas áreas de su vida para dedicarse únicamente al evangelismo es porque tiene una perspectiva desbalanceada de la vida y una perspectiva desbalanceada de su propia responsabilidad. Mis hermanos, cuidado con el complejo mesiánico. ¿Saben lo que es el complejo mesiánico? Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. No, gracias al Señor, Él tiene pueblo suyo en todas partes para que predique el evangelio y para que alcance aún a aquellos a quienes nosotros no podemos alcanzar. Pero por el otro lado, en este mismo punto, esta doctrina nos llama a aceptar humildemente los designios de Dios concernientes al infierno en sí. Concernientes al infierno en sí. Y digo esto, mis hermanos, porque nuestra naturaleza compasiva, lo cual es bueno, puede convertirse fácilmente en un cuestionamiento de la justicia de Dios. Cuidado, nosotros no estamos en posición de entender a Dios en toda su magnitud. Él es bueno, para siempre su misericordia, pero Él creó un infierno para los pecadores. Y yo no soy quien para escoger un aspecto de Dios y desechar el otro. Tampoco estoy en posición de evaluar a Dios. Mis hermanos, hay muchas cosas que nosotros vamos a entender del otro lado del tiempo. En la eternidad, aquí no podremos entenderlo. Cuidado, cuidado, con que tu naturaleza compasiva no se convierta en un cuestionamiento de Dios mismo. Pero esta doctrina también debe producir algo en los incrédulos. Esta doctrina debe producir algo en los incrédulos. Hermanos, el efecto que esta doctrina debería producir en aquellos que no conocen a Cristo es más que evidente. Dios ha dejado claras advertencias en su palabra para que los hombres puedan huir de la ira venidera cuando todavía tienen tiempo de escapar. Seguramente muchos aquí han escuchado el famoso soneto titulado Soneto al Cristo Crucificado, una composición poética del siglo XVI, escrita por un autor anónimo. Este soneto dice: no me mueve mi Dios para quererte
el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Yo puedo simpatizar con la expresión desinteresada de amor que este autor quiso expresar, pero ¿saben qué? Cristo usa la realidad del infierno como una razón válida para que los pecadores se reconcilien con Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. El apóstol Pablo dice en su discurso a los atenienses, dice, es hora de que se arrepientan porque Dios ha decretado un día por el que ha de juzgar al mundo por medio de ese varón a quien resucitó de los muertos. Mi amigo, el tiempo para arrepentirse es ahora. El tiempo es este instante. No solo porque el mañana es incierto, sino también porque la vida es valiosa y no debe ser desperdiciada. Algunas personas tienen la idea equivocada de que ellos pueden esperar tranquilamente hasta que estén a punto de morir, entonces reconciliarse con Dios, así no perdieron esta vida, pero ganaron el cielo. Ahora, este pensamiento parte de dos premisas totalmente equivocadas. La primera es que la salvación está en tus manos y que la puedes tomar cuando quieras. Pero lo cierto es que la salvación está en las manos de Dios. Y lo único que sabemos es que Él ahora, hoy, en este instante, te está concediendo la oportunidad de arrepentirte. Y yo lo sé porque Él te está permitiendo escuchar su palabra. Y ya hemos visto que ese es el instrumento que Él usa para salvar a los pecadores. No espere nada más extraordinario. Ciertamente existe la posibilidad de salvarse unos minutos antes de morir. El ladrón en la cruz se salvó de esa manera. Y de paso, una nota para los hermanos. Esto nos recuerda que nosotros no podemos saber con toda certeza quién se pierde y quién se salva. Si nosotros no hubiésemos tenido el relato de Lucas sobre la crucifixión, nunca nos habríamos enterado de que ese ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo, que al principio de la crucifixión todavía se estaba burlando de él, terminó convirtiéndose y arrepintiéndose. Si leemos solo a Marcos y a Lucas, diremos, los dos ladrones se fueron al infierno. Pero por el Evangelio de Lucas sabemos que uno clamó en el último minuto y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, hermanos, es que es tan importante que nosotros les prediquemos el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque uno no sabe lo que puede ocurrir en ese instante cuando una persona está a punto de pasar a la eternidad. Hace muchos años leí en un folleto sobre el infierno esta historia verídica. Un marinero, un hombre blasfemo, sumamente perverso, que se burlaba de todos aquellos que le predicaban el Evangelio. De ese tipo de hombres que tiene una amante en cada puerto. Pues en un momento dado vino una tormenta, este hombre cayó al agua, estaba a punto de ahogarse y en el último momento fue rescatado. Él dice que cuando él estaba en el agua, a punto de fallecer, recordó su historia, recordó el mensaje del Evangelio y allí a punto de perecer clamó, Dios mío, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, no me dejes morir así. ¿Saben qué? Este hombre probó con el resto de su vida que lo que pasó en ese momento fue real. Ahora yo me pregunto, ¿y si se hubiera ahogado?
Seguramente todos los creyentes que estaban en ese barco, o muy probablemente hubieran pensado, bueno, si alguien se fue directo al infierno fue este individuo. No, cuidado, cuidado. En el cielo habrán sorpresas. En el cielo habrá sorpresas. No obstante, a los amigos que están aquí en esta mañana, déjame decirte algo. Hay un solo ejemplo en la Biblia de alguien que se convirtió de esa manera. Porque eso no es frecuente que ocurra. Un solo ejemplo para que no desesperemos. Pero un solo ejemplo para que no seamos presuntuosos. El tiempo es ahora. Y por otro lado, también esa persona está presuponiendo erróneamente que el verdadero deleite está en el pecado. Cuando lo cierto es que el pecado es nuestra desgracia. El pecado debilita al pecador y hace su vida cada vez más desgraciada. No olviden lo que decíamos en un sermón acerca del Gehenna. ¿Qué era el Gehenna? El vertedero público de Jerusalén. Allí iba a parar la basura, aquello que ya no servía para nada. Bueno, mientras estés aquí, todavía tienes tiempo de ser rescatado. Pero eso te dice algo. La vida que estás viviendo ahora y aquí es una vida perdida, es una vida inútil. Mi amigo, el tiempo es ahora. Alguien decía que el mañana es el día del diablo. Hoy es el día de Dios. ¿Has oído el mensaje? ¿Has oído las advertencias? Allí sentado donde estás, en este mismo momento, puedes pedirle a Dios que tenga misericordia de ti. Y yo te aseguro por su palabra bendita que misericordia te será otorgada. El que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Glorias sean dadas a ti, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, oh bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te ruego, Señor, que tú uses tu palabra para glorificarte en este día, en la salvación de los pecadores. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.